Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando lo hayan ubicado, pueden decir amén. Amén. Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El tema que hoy vamos a ministrar, según la presencia del Espíritu Santo y su unción, es fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Esta expresión de fructificar es la primera palabra que el ser humano escucha. Dios acaba de hacer el hombre, lo está formando con su poder. Del polvo de la tierra, Dios forma al hombre. Y luego que Dios hace al hombre, lo primero que le dice Dios al hombre es: fructificad y multiplicaos. Es lo primero que oye el ser humano. Es la primera palabra que Dios da. Y esta palabra fructificar es un verbo que está referido especialmente al ámbito de lo que son las plantas. Es una idea o un concepto tomado del proceso natural de todas las plantas. Usted toma una semilla, la siembra, luego ve cómo germina y empieza a crecer aquella plantita, y según el tiempo de la especie, llega un momento en que echa flores y luego vienen los frutos. Es el proceso natural de una planta. Y Dios toma este concepto para ilustrar cuál debe ser el desempeño o el resultado de la vida de cada ser humano. Fructificar. Dígale a su vecino: fructificad. Entendemos que fructificar entonces es el resultado de todo proceso. De hecho, vamos a entender que es una palabra usada a través de toda la Biblia, y Dios usa este concepto reiteradamente para con nosotros. La palabra fruto, que es el producto de la fructificación precisamente. El fruto es el resultado de todo el proceso. Y hablamos de muchos momentos en los cuales Dios ha usado esta palabra. Pero esta palabra Dios la usa para darnos su bendición. La bendición de Dios consiste en estas dos palabras: fructificar y multiplicarse. Es extraño que una bendición sea un mandamiento. Realmente Dios dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, que es un verbo en modo imperativo. Le está diciendo fructificad, que es una orden, es un mandamiento. Y el segundo mandamiento, porque también está en modo imperativo, y multiplicaos. Estas dos palabras están en una función verbal, son verbos, porque denotan una acción, la acción de dar el fruto y la acción de reproducirse. Recordemos que cuando nosotros vemos el fruto de cualquier árbol, ¿qué tiene dentro? La semilla. Dentro de todos los frutos que está, la semilla. Y esa semilla es la que le permite al árbol multiplicarse. Si hablamos un poquito de anatomía humana, sabemos que el hombre, el varón del hombre, cuando hablamos del hombre hablamos del género humano, del ser humano. El varón del ser humano pone una semilla en el vientre de la mujer y se multiplica. O sea que la multiplicación viene a través de la semilla. Pero no habrá semilla a menos que haya fruto.
¿Lo estás siguiendo? Para poder multiplicarme, primero tengo que dar fruto. Si no doy fruto, no tengo semilla para poder multiplicarme. Es ese ejemplo que el Señor toma del proceso de la naturaleza tan perfecto, tan adecuado, que lo utiliza a través de toda la Escritura y ahora lo vamos a ver. Rápidamente quiero que por favor busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan. En el capítulo 15 vamos a ver cómo el Señor Jesucristo habla a sus discípulos acerca de un proceso semejante, es decir, el mismo proceso. Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 8. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor Jesucristo está enseñándole a los 11 apóstoles, porque ya en este momento Judas se ha retirado. Ellos acaban de tener la última cena, o lo que llamamos nosotros la última cena. Realmente esa no fue la última cena, porque el Señor sigue cenando, amén. Y el Señor luego comió con ellos pan y miel, y luego comió por allá pescado. Y tenemos nosotros una cena que tener con el Señor en el cielo. Y de hecho, hoy vamos a tener la cena del Señor aquí en la mañana, pero tenemos la cena del Señor. Pero por costumbre decimos que es la última cena del Señor antes que fuese crucificado. Eso sí es cierto. Es la última cena del Señor antes de su sacrificio. Ya ellos han estado allí, ya Judas se ha retirado. Y todavía antes de salir hacia el monte de Getsemaní para orar, el Señor Jesucristo empieza a decirle a los discípulos, a los apóstoles, unas cosas que eran demasiado importantes. Ya son las últimas cosas antes de padecer, y Él está hablando de este tema. Sencillamente podemos ver en toda la lectura un mandamiento acerca de llevar frutos. Él está diciendo que Él es la vid verdadera, porque no hay otra vid, no hay otra. El que esté conectado a otra vid, a otro pensamiento, a otra doctrina, no va a poder ser salvo. Él es el camino verdadero. Hay mucha gente que habla de la nueva era y que todos los caminos conducen a Dios y que cada quien en su religión se salva y que cada quien llega a Dios como puede. Déjenme desilusionarlo. Solamente hay un solo camino, y ese es Cristo Jesús. Él es la vid verdadera. No hay otra. No hay otra forma. Y Él está refiriéndose al hecho de la relación entre el Padre, Él y sus hijos y los hijos de Dios. El Padre es el labrador, está diciendo el Señor Jesucristo. Esto echa por fuera también aquella doctrina de que el Padre es el mismo Jesús y que Jesús es el mismo Espíritu Santo y que es uno solo y que Jesús es solo. No, aquí Jesucristo está diciendo: yo soy la vid, pero el que es el cultivador es el Padre. El labrador es Él, el Padre. Así que aquí hay una clara
expresa condición de la teología en donde entendemos perfectamente que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Está diciéndonos el Señor aquí, yo soy el camino, pero para llegar al Padre. El fruto que vas a tener en mí es a glorificar al Padre. A quien se le va a entregar el fruto va a ser al Padre. Entonces, el Padre es el labrador. No podemos sacar al Padre de nuestra salvación ni de nuestra relación, porque precisamente Dios el Padre ha enviado a Jesucristo para unirnos con Él a través de Jesús. Entonces, Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Aquí está hablando de que todo pámpano que en mí no lleva fruto. Está refiriendo a la relación vincular entre Jesús y Dios. Está diciendo, yo soy la cepa, yo soy el tronco del árbol, que es una vid. Ustedes conocen, vid es el árbol que produce las uvas. El racimo de las uvas con la que tomamos el vino, con que nos comemos las uvitas, es la vid, es el nombre de ese árbol. Y este árbol tiende a ser un tronco pequeño, pero sus ramas se extienden mucho y crecen. Ahora, unas están unidas a otras. No sé si ustedes conocen el árbol de la vid, ¿lo han visto? También le llaman la parra o el parral. ¿Okay? La uva, ella se va enredando y va caminando hasta tener entonces muchas ramas. De esas ramas se desprenden los pámpanos. Aquí en Maracaibo le decimos pámpano a un pez que nos comemos, el pámpano, pero realmente el término al que se refiere la Biblia está hablando a esa ramita de la cual va a surgir una flor. Esa flor se llama cierne. Esa flor es de la cual, una vez polinizada, va a salir el fruto de la vid, que sería la uva, dentro de lo cual está la semilla. Está una pulpa con un jugo dulce y en el interior está una, dos, tres semillitas, que es lo que tiene el uva. Muchos de nosotros hemos comido uva, ¿verdad? Entendemos lo que estamos hablando. El pámpano es el racimo donde sale la flor y que luego da el sostenimiento de la uva. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo acerca de que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo limpiará? Está hablando del labrador. El labrador tiene un proceso. El labrador es el que cuida la vid y el que cuida los pámpanos, el que administra, el que quita las hojitas que están secas, el que quita si viene alguna plaga, es el que fumiga. Es el labrador el que cuida y limpia la vid. En este caso estamos hablando del Padre. Nosotros como cristianos muchas veces nos olvidamos del Padre, pero el Padre es Dios. Él es nuestro Padre celestial. Él es el que le ha dado a Cristo todas las cosas, porque dice, todas las cosas que le he recibido, las he recibido de mi Padre. Y yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo las palabras del Padre. Pero el Padre es el que va a, número uno, fíjense lo que dice aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién? ¿Quién lo limpiará? El Padre, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando a cristianos. Esto nos está refiriendo que el Señor Jesucristo está hablando específicamente a cristianos, personas que ya están, que han brotado de Él, que han nacido de Él en una vida, que ya están limpios por la palabra, que ya conocen la palabra. Así que este mensaje especialmente es para todos aquellos que ya han aceptado a Jesús como Salvador. Este mensaje es para todo aquel que se dice cristiano. Tiene que entender claramente esto. Porque la palabra nos limpia, es la palabra la que nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero llegamos a la sangre de Cristo por la palabra que nos ha sido enseñada, que nos dice que Jesús es el Señor, y entonces venimos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador. Ya estamos limpios por la palabra. Ahora, el mandamiento, permaneced en mí y yo en vosotros,
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí está el secreto de este proceso. Permanecer en el Señor es estar en comunión con Él. Es estar en obediencia a Él. Es estar en sumisión a Él. Y todo lo que vamos a ver hoy en esta administración tiene que ver con esa relación de estar en obediencia, en santidad al Señor. Una persona que está obedeciendo a la palabra, vamos a ver que esa palabra va a producir en él abundante fruto. Quisiera que en este momento nos desplazamos un momento a Filipenses 1, 9 al 11. Pero luego volvemos aquí, así que no pierda allí el Evangelio según San Juan. Filipenses 1, 9 al 11. Escuche lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza del Padre. La palabra de Dios en nosotros va a producir que seamos sinceros, que haya honestidad en nosotros, que seamos irreprensibles, que no haya ninguna causa por la que nos señalen y nos echen dedo y nos acusen. Que el diablo no tenga nada que poder decir de nosotros, porque el acusador es el diablo. ¿Sabías? Que él es el que está diciendo, mira, y tú que lo salvaste y allá está diciendo una mentira. Mira, y tú que lo salvaste y está allá teniendo fornicación. Mira, y tú que lo salvaste y está allá haciendo un tracalero. El diablo nos anda buscando ocasión, viendo, nos pone esas trampas para luego acusarnos delante del Padre, porque Él es el acusador de los hermanos, dice la Escritura. Así que si somos irreprensibles para el día de Cristo, entonces estaremos llenos de frutos de justicia. Los frutos de los que está hablando el Señor Jesucristo son comportamientos. Son comportamientos. Cuando estamos unidos al Señor, nuestros comportamientos tienen que ser cónsonos, tienen que estar de acuerdo, tienen que estar alineados, tienen que estar perfectamente hilvanados con los mandamientos de Dios. Porque si no, lo que somos es unos hipócritas. Si no hay una correspondencia entre la palabra de Dios y nuestro comportamiento diario, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, entonces nosotros lo que somos es unos hipócritas y no vamos a estar dando frutos de justicia. El fruto de lo que habla el Señor es comportamientos que van a ser la respuesta a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces seguimos acá en cuanto a lo que estamos leyendo, ¿no? Leemos entonces, dice que si permanecéis en mí y yo en vosotros como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nosotros no podríamos llevar frutos a menos que estemos conectados con el Señor. A menos que estemos en comunión íntima cada día, cada momento, cada instante. ¿Cuándo me puedo soltar yo de Dios? ¿Cuándo me puedo yo desligar de Dios? ¿Cuándo? Nunca. Nunca me puedo yo desligar de Dios. Por eso es que la palabra religión, que a mucha gente no le gusta, y yo le voy a decir que le tiene que gustar. Porque la palabra religión, a pesar que muchos lo han malinterpretado, religión viene de una palabra que es latina, que significa religare. Significa unido dos veces a Dios. Dos veces unido a Dios. Permanentemente unido, pegado al Señor. Entonces la verdadera religión, pura y sin mancha, sin mácula, como dice el apóstol Santiago, es guardarse del mundo puro, sin contaminación, atender a las viudas y a los huérfanos. Esa es la verdadera religión, pura y sin mancha. Tenemos que estar unidos, pegados, religares, estar unidos dos veces, atados. Por eso es que dice que un doblez, un nudo de 3 dobleces no se suelta fácilmente. Por eso está unido y unido, religado al Señor. Tenemos que permanecer religados al Señor, pegados al Señor, porque si nos separamos, si cortamos esa comunión con Dios, nuestra vida se seca. Haga usted la prueba. Arranque una ramita a ver cuánto tiempo va a durar verde. Tome una rama y arránquela.
para ver qué pasa con esa rama. Yo siempre hago este ejemplo. Cuando oramos y estamos declarando que un cáncer se seca, que una leucemia se seca, que una infección se seca, estamos diciendo, estamos arrancando de la vida de esta persona esa enfermedad. Puede ser que el primer día y el segundo día todavía hayan síntomas. Puede ser que hayan síntomas, pero está muerta. Ya eso está arrancado ya. Puede ser que todavía quiera oler y parecer que está fresquecito, pero eso ya está muerto. Así que cuando nosotros también nos separamos de Dios, morimos. Porque nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Entonces, si nos salimos, si nos separamos, si nos cortamos esa comunión, si nos queremos dar unas vacaciones, porque a veces hay cristianos que quisieran darse unas vacaciones del evangelio. No, yo voy a dejar a decir estas mentiritas blancas por aquí. No, yo me voy a echar esta cervecita que Dios no se ofende. No, yo voy a echarme esta canita al aire, que eso no, una golondrina no hace verano, como decía José Luis Rodríguez. Sí hace. Porque en estos términos significa cortar mi conexión con el Padre, mi conexión con Cristo, separarme del que me está nutriendo de vida, y entonces no pueden haber frutos de Dios en mi vida. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vuelve a insistir el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga, mucho fruto. Lo voy a leer otra vez. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo vuelve a decir el Señor, sigue insistiendo. Tengan cuidado de no separarse. Porque es que nosotros, todo lo que podemos hacer es a través de Él. En Él somos, nos movemos y estamos. Es a través de Él que podemos hacerlo. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Si usted no permanece en Dios, en conexión con Dios, usted y yo nos secaríamos si nos separamos de Dios. Permítame incluirme allí. Porque hay gente que piensa, no, ya yo acepté a Cristo, ya yo estoy salvo. Yo puedo venir y estar en el mundo por un momentico y luego voy para la iglesia. Estoy 5 días en el mundo y 2 días en la iglesia, el domingo y el lunes. Pero de martes a sábado estoy por mi cuenta. ¿Qué va a pasar? Esa vida se va a empezar a secar. Y lo primero que va a pasar es que no hay fruto. No puede haber fruto. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Si usted ve a alguien que está ocioso, es porque la listica que acabamos de leer no está en su vida. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si en mí abunda la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, si eso está en mí, yo no puedo estar ocioso. Sencillamente yo no puedo estar en ocioso. Por eso tenemos que, ahora, el mandamiento que da el apóstol Pedro aquí, no es que el Señor va a poner en nosotros eso. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia queriendo que el Señor nos ponga todo. Yo le voy a decir algo. El Señor solamente va a hacer por nosotros todo aquello que nosotros no podemos hacer. Lo voy a repetir. El Señor Dios Todopoderoso solamente va a hacer lo imposible que usted no puede hacer.
todo lo que sea posible le corresponde a usted. Por eso es que dice el apóstol aquí. El apóstol aquí dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Es un trabajo de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que poner diligencia. Somos los que tenemos que llegar temprano. Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadí a vuestra fe. Ay, es que yo tengo mucha fe, pero no queremos hacer nada. Virtud. ¿Cuáles son las virtudes? La honestidad. La misma diligencia es una virtud. La sinceridad es una virtud. El hecho de ser responsable, de ser puntual. Todas las virtudes que usted pueda pensar, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, en esto pensar, dice el apóstol Pablo. Entonces, añadid a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, aprender, al conocimiento dominio propio. Estas cosas que están aquí nombradas, y yo quiero que usted tome este texto y lo lea, y lo lea, y lo lea, porque debe hacer esto cada día para que pueda estar pendiente de añadir a su vida virtud, a su fe virtud, a su virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Porque muchas veces nos damos unas licencias, hermano, nos damos unos permisos y no queremos sujetar nuestro carácter, no queremos sujetar, no, es que yo soy así y punto. Ah, tú eres así, pero tienes que tener dominio propio. Ese así que tú eres, tienes que controlarlo. Porque no te está dando el Señor permiso a que tú seas como a ti te plazca. Tiene que haber moderación, tiene que haber dominio propio. Tienes que aprender a controlar tus impulsos, tus deseos, tus ansias, tus temores, tus angustias. Tienes que aprender a controlar inclusive hasta tus angustias. Porque tienes que tener dominio propio. Y a ese dominio propio vas a agregar paciencia, vas a añadir tú mismo paciencia. A paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire y no caiga. No es que nosotros vamos a tener que tener temor de nuestra salvación. No es que vamos a dudar de que seamos salvos. No estamos hablando de que debemos temer si es que vamos a ser salvos, si es que no vamos a ser salvos. No, no. Somos salvos, amén. Jesucristo nos ha lavado con su sangre. Él nos ha purificado de nuestros antiguos pecados. Pero le dijo a la mujer adúltera, ¿sabe lo que le dijo? Y estaba meditando ahora en eso. Porque que una mujer adultera es algo muy grave, muy grave, muy grave. Pero resulta que el Señor Jesucristo, cuando le trajeron a la mujer adúltera para que Él aprobara que la mataran a punta de piedra, porque realmente eso es lo que la ley decía, a la mujer adúltera había que matarla a punta de piedra. Y piedra con ella, ya todos tenían las piedras aquí. Ajá, Señor, ¿qué dices tú? Moisés dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? Y él se puso a escribir en tierra, ¿no? Porque el amor de Dios es así de grande. Porque él había predicado el amor. Él había predicado la misericordia, y en el amor y la misericordia hay lugar para el perdón. Pero fíjese, están con la piedra aquí. Ajá, Señor, ¿qué dices tú? Ya, nomás que pa. Le dijo, ok, está bien. Está bien, van a apedrearla, pero el que esté libre de pecado, ¿quién es el que está libre de pecado aquí? Para que lance él primero, él es el primerito que va. Si hay alguno que esté libre de pecado, por favor, que sea el primero que lance la piedra. Y desde los más viejos, porque su conciencia les acusaba, fueron tirando las piedras y se fueron yendo. Luego, ¿qué pasó? Que él levantó la cabeza y le dijo, ah, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No, Señor, ya se fueron. Bueno, ni yo te condeno. Pero él le dijo esto, hermano. Les dijo esto. Vete y no peques más. Hemos venido a Cristo. Hemos sido limpiados con la sangre del Cordero.
Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense lo que dice Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que está conectado con el Señor, el que está pegado ahí va a dar su fruto en su tiempo. Su hoja no va a caer. Mire lo que dice el Salmo 92, capítulo 92, versículo 12. Bueno, teníamos aquí desde del 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Es decir, que el dar fruto, el florecer, va a ser permanente. Desde ahora y hasta que estemos viejitos. Seguiremos dando fruto, seguiremos floreciendo, seguiremos dando fruto. Porque da su fruto en su tiempo. Usted sabe que hay árboles que todos los años dan cosecha. Pero hay árboles que unos a veces sí y a veces no. Este año no quiso dar cosecha. Este año sí cosechó. Hay árboles que son así, ¿no? Pero el mandamiento del Señor es que demos buen fruto todo el tiempo. Ahora, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Romanos 6, 22. Dice: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El haber sido libres del pecado, dice allí, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es ese fruto del que el Señor habla? La justicia. La santificación. La santificación es un proceso. No es que nosotros no, en algún momento determinado de nuestra vida, no fallemos, hermano. Puede ser que nosotros, siendo tentados en nuestra concupiscencia, pequemos, porque estamos en condición carnal. Pero no podemos vivir pecando. No podemos consecutivamente regodearnos allí en el pecado. Tenemos que ir y limpiarnos de nuestra maldad y de nuestro pecado con la sangre de Cristo. Porque hay una provisión eterna que dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Ah, no, hermano, yo acepté al Señor hace mucho tiempo. No, pero si tú pecaste hoy, hoy te tienes que arrepentir. No tienes que dejar eso correr un día y otro día y otro día, porque cada día que tú sigas con tu pecado estás apartado de la gracia de Dios. Hasta que no te arrepientes, porque el que confesara su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta. Pero si no lo confiesas y no te apartas, ciertamente el castigo del pecado vendrá sobre ti, porque Dios es un Dios justo. Y dice aquí que si ya Él te limpió, el fruto de su palabra en tu vida tiene que ser la santificación para que puedas acceder a la vida eterna. Y tengas como fin, dice, y tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 23, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Vamos a leer entonces y volteamos al 7. Vamos a ver el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto. ¿Para quién? El fruto nuestro es para Dios. Capítulo 3, versículo 14 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nos ocupamos de buenas obras para cubrir las necesidades. Hay casos, usted ve a veces personas que están sufriendo de una tremenda necesidad y necesitan que usted lo ayude en algo, que usted lo apoye en algo. Hermanos y a veces no hermanos, pero hay personas que aunque no son hermanos, tienen necesidades y nosotros pudiéramos ayudarles. El ocuparnos de la caridad, aunque no hacemos de la caridad el medio de nuestra santificación, porque no es por obra para que nadie se gloríe, pero eso no significa que debemos dejar de hacer las obras. Lo uno no implica lo otro, porque entonces hay personas que han excusado, no, yo soy salvo es por gracia, yo soy salvo es porque el Señor me salvó, pero son incapaces de darle a nadie nada, son incapaces de compartir de lo que tienen. Entonces, ¿dónde está el amor? Por eso es que el apóstol decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. El cristiano sin fruto está muerto. Si nosotros no tenemos acciones, entonces resulta que no está operándose nada, no está ocurriendo nada en nuestra vida. Si somos los mismos que cuando vinimos al Señor, en nosotros no se ha operado la salvación. En nosotros no ha tenido fruto la palabra. La palabra llega y queda como si fuera junto al camino. La semilla llega y se queda allí y no echa raíz, sino que vienen las aves de los cielos y se la comen. Estamos hablando de la palabra de Dios, que está ejemplificada como una semilla que ha sido tirada. Pero el que abre su corazón para recibir la palabra da fruto, crece y da acciones, opera en la vida del creyente cambios. Tienen que haber cambios, tienen que haber mejoras, tienen que haber cosas que podamos demostrar, porque eso es lo que va a traer gloria al nombre del Señor. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Santiago capítulo 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos rápidamente entonces a concluir con Mateo 7, 17 y 20. Estas son palabras del Señor Jesucristo también. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el plan de Dios. El plan de Dios para usted no es que usted sea cortado y echado a fuego. Él no quiere que usted sea cortado y se seque. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted lleve mucho fruto, porque, volvamos al pasaje donde comenzamos en el Evangelio, según San Juan, dice, en esto, versículo 8, capítulo 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. En esto es glorificado mi Padre. ¿Sabe? Aquí lo leímos. Resulta, pasa y acontece que si nosotros no llevamos fruto, tampoco recibiremos de Dios ninguna cosa. Cuando la palabra de Dios toma lugar en nuestra vida y nosotros la obedecemos, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero a veces pedimos y no recibimos porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Así no funciona. Nosotros venimos a tener respuesta de Dios cuando la palabra de Dios mora en nosotros. La fe y la obediencia nos lleva al cumplimiento de ella. Entonces Dios es glorificado por nuestros frutos. Entonces Dios se agrada de nosotros y entonces Él va a hacer. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto cuando dice que vuestro gozo sea cumplido está refiriéndose a la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Estas cosas os he escrito para que Dios se goce de nuestras vidas. Y como Él se goza de nuestras vidas, entonces Él cumpla y responda a nuestras peticiones.